No sé exactamente en qué momento dejé de sentirme solo dentro de la juguetería, pero sí recuerdo perfectamente la primera vez que uno de los juguetes me miró de vuelta. Trabajo en el turno nocturno. Siempre me tocó ese horario porque nadie más lo quería. Decían que era aburrido, que no pasaba nada, que eran horas muertas, pero eso no es verdad. Las cosas sí pasan. Solo que ocurren cuando nadie más está mirando. La tienda se llama Mundo Feliz. Irónico, ¿no? Durante el día está llena de niños, risas, música infantil repetitiva y padres cansados buscando ofertas. Pero en la noche todo cambia. Las luces principales se apagan y solo quedan encendidas las de emergencia. Los pasillos se vuelven largos, demasiado largos, y el silencio no es completo. Porque siempre hay un sonido, un leve clic, un plástico que se contrae, una risa grabada que parece activarse sola. La primera noche que lo noté pensé que era mi imaginación. Estaba haciendo inventario en la sección de muñecas. Ya sabes, esas que parecen demasiado reales, ojos de vidrio que reflejan la luz incluso cuando no debería haber luz suficiente. Estaban perfectamente acomodadas en sus cajas, todas mirando hacia el frente. Todas menos una. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí antes de verlo. Como cuando sabes que alguien te observa. Levanté la mirada lentamente y ahí estaba. Una muñeca, fuera de su caja, sentada en la repisa inferior. No estaba ahí antes. Estoy completamente seguro. Me acerqué. La tomé. Era ligera, de plástico barato, con un vestido rosa. Pero lo raro no era eso, lo raro era su cara. No sonreía. Todas las demás tenían una sonrisa pintada, exagerada, casi grotesca. Pero esa tenía la boca completamente recta. Como si alguien hubiera decidido quitarle la felicidad. La volví a colocar en su caja, acomodándola entre las otras. Cerré la tapa de cartón y la dejé ahí. No le di importancia. Error. Porque cuando regresé al pasillo unos minutos después, ya no estaba en la caja. Estaba otra vez afuera, en el mismo lugar, sentada, mirándome. Esa noche no dije nada. No soy de los que creen en cosas raras. Pensé que tal vez algún cliente la había dejado así durante el día y yo no me había dado cuenta. O que la había puesto mal sin querer. Pero la segunda noche fue diferente. Todo comenzó con el sonido. Un pequeño mecanismo activándose. Un clic. Venía de la sección de juguetes electrónicos. Caminé hacia allá con mi linterna. Las luces de emergencia no alcanzaban a iluminar bien esa parte, así que todo se veía en sombras, con figuras deformadas que parecían moverse cuando no las mirabas directamente. El sonido se repitió. Clic. Luego una voz. Vamos a jugar. Me congelé. Esa frase venía de uno de los juguetes interactivos, esos que hablan cuando presionas un botón. Pero nadie lo había tocado. Apunté la linterna. Había un oso de peluche en el estante. Grande, marrón, con un moño azul. Sus ojos brillaban por el reflejo de la luz. Vamos a jugar. Repitió. Me acerqué lentamente. Sabía que esos juguetes podían activarse por fallas eléctricas o baterías viejas. Nada raro. Nada paranormal. Eso me dije. Tomé el oso. Lo apreté. Nada. Lo giré. Nada. Ni un sonido. Lo dejé de nuevo en su lugar. Y justo cuando solté mi mano. Vamos a jugar. Pero esta vez. No salió del oso. Salió detrás de mí. Sentí el frío subir por mi espalda. No fue un susto común, fue ese tipo de miedo que no te deja moverte. Que te paraliza completamente. Giré lentamente. La sección de juguetes estaba vacía. O eso parecía. Hasta que la linterna iluminó el suelo. Ahí estaba. La muñeca. La misma de la noche anterior. Sentada en medio del pasillo. No caminó. No la escuché caer. Simplemente estaba ahí. Pero lo peor fue su cara. Ya no tenía la boca recta. Ahora estaba sonriendo. Y no era una sonrisa pintada. Era más grande. Más abierta. Como si el plástico se hubiera estirado. Retrocedí un paso. Luego otro. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada segundo que pasaba esa explicación se desmoronaba más. Esto no es real, murmuré. Pero entonces, la muñeca se movió. No mucho. Solo lo suficiente para inclinar la cabeza. Hacia mí. Como si me estuviera estudiando. Como si me reconociera. Salí de ahí. No corrí. No grité. Solo caminé rápido hasta la oficina de seguridad y me encerré. Pasé el resto de la noche viendo las cámaras. Y eso fue lo que cambió todo. Porque en las cámaras, los juguetes no estaban quietos. Al principio no lo noté. Todo parecía normal. Los pasillos vacíos, las luces tenues, las sombras inmóviles. Hasta que vi un pequeño movimiento. Rebobiné. Ahí estaba.
Un carrito de juguete avanzando solo. Unos centímetros. Luego se detenía. Después otro. Y otro. Como si alguien lo empujara lentamente, pero no había nadie. Revisé otra cámara. Muñecos girando levemente. Cajas que cambiaban de posición. Pelotas que rodaban contra la gravedad. Y en todas las grabaciones, había algo en común. Siempre pasaba cuando yo no estaba mirando directamente. Como si supieran. Como si entendieran cuándo podían moverse y cuándo no. Sentí un nudo en el estómago. No era miedo todavía. Era algo peor. Era la sensación de que esto llevaba pasando mucho tiempo. Y yo apenas me estaba dando cuenta. Entonces vi algo más. En la cámara de la sección de muñecas. La imagen estaba estática durante unos segundos. Y luego, la muñeca apareció. No caminando. No entrando en cuadro. Simplemente apareció. Más cerca de la cámara que antes. Su rostro ocupaba casi toda la pantalla. Y sus ojos. Sus ojos estaban dirigidos directamente al lente. Como si supiera que yo la estaba viendo. Como si me estuviera viendo a mí. El monitor parpadeó. Y cuando volvió la imagen, la muñeca ya no estaba. Pero no desapareció. No. Porque la sentí detrás de mí. No escuché pasos. No hubo sonido. Pero supe que estaba ahí. Lo supe con una certeza absoluta. Porque el aire cambió. Se volvió más frío. Más pesado. Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché una voz. No era la del oso. No era una grabación. Era algo más roto. Algo más vivo. Ahora tú juegas con nosotros. No me moví. No respiré. Nada. Porque en ese momento entendía algo que no había considerado antes. Los juguetes no se movían solos. No estaban poseídos. No estaban defectuosos. No. Ellos estaban jugando. Y yo era el nuevo juguete. Y lo peor de todo, es que el turno nocturno, apenas estaba comenzando. No sé cuánto tiempo me quedé congelado después de escuchar esa voz. Fueron segundos o tal vez minutos. Pero hubo algo que sí recuerdo con claridad. El silencio que vino después no era normal. No era el silencio de una tienda vacía. Era un silencio atento. Como si algo estuviera esperando a que reaccionara. A que cometiera un error. Tragué saliva. Muy despacio, giré la cabeza. Nada. La oficina seguía igual. Monitores encendidos, la luz tenue parpadeando ocasionalmente, el zumbido constante de los aparatos eléctricos, todo aparentemente normal. Pero esa palabra ya no tenía sentido. Normal. Porque lo que acababa de escuchar no lo era. Respiré hondo y me obligué a moverme. Me dije a mí mismo que necesitaba comprobarlo. Que todo tenía una explicación. Que quizás alguien se había metido a la tienda. Un intruso. Un bromista. Sí. Eso era más lógico que pensar que los juguetes. No, ni siquiera quise terminar ese pensamiento. Salí de la oficina con la linterna en mano. Mis pasos sonaban demasiado fuerte contra el piso. Cada eco rebotaba por los pasillos vacíos, haciéndome sentir expuesto, observado. La sección de muñecas estaba al final. Siempre al final. Como si alguien hubiera decidido colocarlo más incómodo en el lugar más alejado. Avancé lentamente. Y entonces lo noté. Las luces de emergencia no iluminaban igual. No era solo la falta de luz. Era como si la oscuridad fuera más densa en esa zona. Más profunda. Apunté la linterna hacia los estantes. Las muñecas estaban ahí. Todas en sus cajas. Todas alineadas. Todas sonriendo. Me acerqué. Conté. 1, 2, 3. Todas estaban. Incluyendo esa. La muñeca. En su caja. Con la sonrisa exagerada, como las demás. Pero había algo mal. Muy mal. La caja estaba cerrada. Sellada. Como si nunca hubiera sido abierta. Me quedé inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme completo. Porque yo la había sacado. Yo la había tocado. Yo la había visto fuera. Entonces, ¿cómo estaba ahí? Extendí la mano. La retiré. Volví a intentarlo. Esta vez abrí la caja lentamente. El cartón crujió. Demasiado fuerte. Como si el sonido no perteneciera a ese lugar. Tomé la muñeca. La levanté frente a mí. Y ahí fue cuando lo vi. Su cara estaba fría. No fría como el plástico. Fría como algo sin vida. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue su mirada. Porque no estaba fija. No completamente. Era casi imperceptible, pero sus ojos no estaban en el mismo lugar que antes. Se habían movido. Muy poco. Pero lo suficiente. Como si me estuvieran siguiendo. Solté la muñeca de golpe. Cayó al suelo. El sonido fue seco. Hueco. Pero no rebotó. No rodó. Se quedó ahí perfectamente acomodada. Mirándome. Retrocedí. Y en ese momento, todas las luces de emergencia se apagaron. De golpe. Oscuridad total. No esa oscuridad tenue de antes. No. Esta era completa. Absoluta. No veía ni mis propias manos. Mi respiración se aceleró.
Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad revelando solo un pequeño círculo de realidad en medio de todo ese vacío. Y entonces, los sonidos comenzaron. Primero uno. Un clic. Luego otro. Clic. 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 Venían de todas partes. Al mismo tiempo. Como si todos los mecanismos de todos los juguetes se activaran juntos. Vamos a jugar. Presiona el botón. Inténtalo otra vez. Te toca. Las voces se superponían. Distorsionadas. Algunas rápidas. Otras lentas. Algunas no sonaban como deberían. Había tonos más graves. Más profundos. Más humanos. Giré sobre mí mismo, apuntando la linterna desesperadamente. Y entonces los vi. No todos. Pero suficientes. Un carrito moviéndose solo hacia mí. Un robot girando la cabeza lentamente. Una pelota rebotando sin tocar el suelo correctamente. Y más allá. En la oscuridad que la linterna apenas alcanzaba a rozar. Figuras. Pequeñas. Distribuidas por todo el pasillo. Inmóviles cuando las enfocaba. Pero más cerca cada vez que movía la luz. No caminé. Corrí. No me importó nada. Solo quería salir de ahí. Llegué a la puerta principal. La jalé. Cerrada. Por dentro. Como siempre. Pero esta vez. No abría. Empujé más fuerte. Nada. Giré el seguro. Una vez. 2. 3. No funcionaba. Sentí algo detrás de mí. No lo vi. Pero lo sentí. Cerca. Demasiado cerca. Giré lentamente. Y ahí estaban. Decenas. Tal vez más. Muñecas. Osos. Figuras. Juguetes de todo tipo. Formando una línea. Bloqueando el pasillo. Todos mirando hacia mí. Sin moverse. Sin sonido. Sin vida. Pero lo peor no era eso. Era que ya no estaban en sus lugares. Habían dejado sus estantes. Sus cajas. Sus posiciones. Todos estaban ahí. Como si hubieran decidido reunirse. Por mí. La linterna temblaba en mi mano. La luz parpadeaba. Y entonces. Uno de ellos avanzó. Solo un paso. Un pequeño movimiento. Pero fue suficiente. Porque rompió la regla. Ya no esperaban a que no los mirara. Ya no les importaba. Ya estás jugando. Susurró una voz. No sabía de dónde venía. No tenía origen. Estaba en todas partes. Y no puedes salir. Otro paso. Luego otro. Y otro. No todos. Solo algunos. Pero avanzaban. Lentamente. Sin prisa. Como si supieran que no tenía a dónde ir. Retrocedí hasta chocar con la puerta. Mi respiración era incontrolable. Mi mente gritaba que esto no era posible. Que tenía que despertar. Que tenía que ser un sueño. Pero entonces. Sentí algo agarrar mi pie. Miré hacia abajo. Una mano pequeña. De plástico. Saliendo de debajo de una repisa. Sujetándome. Fuerte. Demasiado fuerte. Grité. Intenté soltarme. Pero la presión aumentó. Y entonces. Más manos aparecieron. Desde abajo. Desde los lados. Desde lugares donde no deberían existir. Agarrándome. Tirando de mí. Bajándome. Quédate. Susurraron. Juega. La linterna cayó al suelo. La luz giró. Y por un segundo. Vi todo. Decenas de juguetes moviéndose. Arrastrándose. Levantándose. Con movimientos antinaturales. Rotos. Incorrectos. Y en medio de todos ellos. La muñeca. De pie. Sonriendo. Observando. Como si fuera. La que manda. Y justo antes de que la oscuridad volviera a tragarse todo. Me di cuenta de algo que me heló completamente la sangre. Ella no estaba jugando conmigo. No. Ella estaba. Dirigiendo el juego. Todo sucedió en cuestión de segundos, aunque mi mente sentía que habían sido horas. Sentí el tirón de los juguetes en mis pies, mis piernas ya no me sostenían. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Cada vez que trataba de moverme, más manos aparecían, saliendo de los estantes, de las cajas, del suelo. Parecía que la propia tienda estaba viva. Lo primero que vi cuando la linterna rodó fue la muñeca de pie, más alta de lo que debería, con su vestido rosa arrugado y su cabello perfectamente peinado. Su sonrisa no era ya solo grotesca, era infinita. Y sus ojos, esos ojos brillaban con algo que no era humano. Los juguetes que me sujetaban empezaron a moverse conmigo. Cada pequeño robot, oso de peluche, muñeca y carrito se desplazaba siguiendo mis movimientos, como si respondieran a un ritmo que yo no podía entender. Intenté soltarme, patear, luchar, pero no había nada que pudiera hacer. La gravedad parecía no aplicar de la misma forma. Y entonces escuché un susurro, tan suave que al principio pensé que era mi propia mente traicionándome. Corre, pero no podrás. La voz venía de todas partes y de ninguna a la vez. Supe en ese momento que no estaba solo, que jamás lo había estado realmente. Ellos habían estado esperando.
Cada juguete en la tienda había estado esperando que alguien como yo entrara solo y yo había caído en su trampa. Traté de gritar de nuevo, esta vez con todas mis fuerzas. Mis gritos resonaban en el pasillo, pero no parecía importar. La tienda se llenó de sonidos metálicos y plásticos al chocar entre sí. La muñeca avanzaba, con pasos que no debería poder dar. Cada vez que me miraba, sentía como si mi mente se desmoronara un poco más. Es hora de jugar de verdad, susurró otra voz, esta vez más profunda, emanando de los juguetes alrededor de mí. Mi cuerpo cayó al suelo mientras intentaba alejarme. Los juguetes se movían rápido, de manera imposible. Un tren de juguetes se desplazó por el suelo hacia mí, girando de manera antinatural. Un muñeco de acción levantó sus brazos y un robot de batería corrió por el pasillo, bloqueándome la salida. No importaba hacia dónde me moviera, siempre había uno allí, esperándome. Finalmente, logré levantarme y correr hacia el fondo de la tienda. Mis pasos resonaban con un eco extraño, y cada vez que giraba la cabeza, veía más juguetes siguiendo mis movimientos. Entonces la muñeca habló de nuevo. Bienvenido al verdadero mundo de los juguetes. No hay salida. El terror se mezcló con una sensación de desesperanza total. Intenté abrir la puerta de emergencia, pero estaba cerrada. La tienda parecía expandirse. Los pasillos se alargaban más allá de lo que deberían, los estantes parecían interminables. Todo estaba vivo, observándome, planeando. De pronto, escuché un golpe detrás de mí. Giré con rapidez y vi a un oso de peluche gigante que no había estado antes, bloqueando mi camino. No se movía como un peluche común, su cuerpo se balanceaba con movimientos deliberados, casi animales. Intenté esquivarlo, pero el suelo bajo mis pies parecía cambiar. Cada paso que daba me acercaba más a los juguetes. La muñeca avanzaba hacia mí, sus pasos resonaban como si fueran golpes metálicos en mi cabeza. Respiraba con dificultad, mis manos temblaban. Miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como defensa. Mis ojos se posaron en una pila de bloques de construcción. Los tomé, lanzando uno tras otro. Algunos golpearon a los juguetes, que se tambalearon por un segundo, pero solo un segundo. Luego volvieron a avanzar. No era solo físico, había algo en ellos que desafiaba las leyes de la realidad. Los bloques se doblaban al chocar, los carritos no caían como deberían. Era como si toda la tienda se hubiera convertido en un tablero de juego controlado por una inteligencia malévola. La muñeca se acercaba cada vez más. Estaba justo frente a mí cuando sentí algo rozando mi hombro. Era un brazo pequeño de plástico. Me giré instintivamente y un enjambre de muñecos más pequeños, con sonrisas deformadas, saltó hacia mí. Mis pies tropezaron y caí de bruces al suelo. Estaba rodeado. Cada juguete mirándome, susurrando, riendo, moviéndose de maneras que no deberían ser posibles. Y en el centro de todo la muñeca, de pie, firme, la líder absoluta de ese ejército de juguetes. Es tu turno, dijo, con la voz resonando por toda la tienda. Un terror absoluto me recorrió. Supe que no había escapatoria, que cada segundo que pasaba solo la acercaba más a mí. Y en ese instante, comprendí algo que me heló la sangre. No era solo un juego, ellos se alimentaban de miedo. Mi respiración era un caos. Cada vez que intentaba incorporarme, las manos de los juguetes me sujetaban con más fuerza. Sentí el plástico frío apretando mis brazos y piernas, y mi corazón latía con un ritmo imposible. Intenté gritar, pero mi voz se ahogaba entre los murmullos de todos ellos. Los juguetes se movían con precisión, como si tuvieran conciencia de mis movimientos antes de que siquiera los realizara. No había lugar donde esconderme, ni rincón donde pudiera apartar la mirada. Y mientras más intentaba luchar, más se acercaban, rodeándome, empujándome lentamente hacia el centro del pasillo. La muñeca avanzaba al frente, erguida, controlando todo. Sus ojos parecían seguir cada destello de luz de mi linterna, cada parpadeo mío. La luz temblaba en mis manos, creando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Y entonces los escuché pasos. No eran los míos, ni de los juguetes pequeños. Eran pasos pesados, resonando desde el fondo de la tienda. Mi corazón se detuvo por un instante. Giré la cabeza y vi algo que nunca olvidaré. Del fondo del pasillo, emergió un gigante de juguete. Un robot de metal brillante, más alto que cualquier estante, con ojos que brillaban como focos de coche. Sus articulaciones crujían mientras avanzaba hacia mí. Cada paso hacía temblar el suelo bajo mis pies. Traté de moverme hacia un lado, buscando otra salida, pero los juguetes pequeños me bloqueaban. Saltaban, corrían, se trepaban por mis piernas, me empujaban hacia el gigante que venía.
Intenté patear, golpear, empujar, todo fue inútil. Y entonces sentí algo en mi espalda. La muñeca había saltado sobre mí. Su peso no era real, pero lo sentí con cada fibra de mi cuerpo. Su sonrisa estaba ahora más amplia, grotesca, casi humana. Y me habló al oído, susurrando con una voz que me caló los huesos. Este es tu lugar, aquí jugarás con nosotros para siempre. Intenté gritar, forcejear, liberarme, pero era inútil. Cada movimiento que hacía solo parecía divertirlos más. Las risas de los juguetes se mezclaban, creando un coro infernal que retumbaba en toda la tienda. Sentí como si los muros mismos se cerraran, como si los pasillos se estiraran, envolviéndome. El gigante avanzaba lentamente, pero cada segundo se sentía eterno. Los juguetes pequeños me mantenían en su control, y la muñeca me miraba fijamente, disfrutando de mi desesperación. De repente, algo cambió. Sentí una fuerza que me jalaba hacia el suelo. Miré y vi que los bloques de construcción que había lanzado antes se movían por sí solos, formando un círculo alrededor de mí. No era una defensa, era una trampa. Los bloques se cerraron como un laberinto que me atrapaba, impidiéndome escapar. La muñeca dio un paso adelante, y los demás juguetes siguieron su ejemplo. Ya no había distancia entre ellos y yo. La luz de mi linterna iluminaba sus caras deformadas, sus sonrisas imposibles, sus ojos brillando con malicia. Cada uno respiraba, crujía, se movía, pero no de manera natural. Era como si estuvieran sincronizados, moviéndose con un solo pensamiento: atraparme. El gigante de metal levantó un brazo y lo bajó hacia mí. El sonido del metal rozando el piso hizo vibrar mis dientes. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Los juguetes pequeños se retorcían en el suelo, formando un patrón alrededor de mí, como si danzaran. Y la muñeca simplemente me miraba, esperando el momento perfecto para que todo terminara. En ese instante, recordé algo que había visto en las cámaras. Los juguetes no se movían solo de noche. Se movían cuando alguien se sentía solo, vulnerable, atrapado. Y ahora yo estaba completamente atrapado. Un golpe en mi hombro me hizo girar. Era el gigante, más cerca que nunca. Intenté gritar, pero esta vez no salió sonido. Mis manos buscaban algo para defenderme, pero no había nada. Todo a mi alrededor se sentía imposible, deformado. Y entonces, en el silencio que precede al final, escuché otro susurro, más profundo que antes. Es hora de empezar a jugar de verdad. Sentí cómo me levantaban, sin que pudiera hacer nada, arrastrándome hacia el gigante y hacia el círculo de juguetes que me rodeaba. La luz de mi linterna cayó al suelo otra vez, iluminando solo un instante sus rostros deformes antes de que todo quedara en sombras. Todo estaba perdido. Y mientras caía en esa oscuridad, escuché un último sonido que jamás olvidaré. Un chasquido y luego risas. Caí al suelo, arrastrado por manos de plástico y peluche. Todo a mi alrededor era un caos. Muñecos trepando por mis piernas, bloques girando, trenes avanzando solos como si tuvieran vida propia. La linterna rodó varios metros, iluminando brevemente los rostros deformes que me rodeaban. La muñeca estaba frente a mí, de pie, inamovible, perfecta en su terror. Sus ojos brillaban con un rojo débil, casi metálico, y su sonrisa parecía estirarse más con cada segundo que pasaba. Los demás juguetes formaban un semicírculo, como espectadores de un juego macabro, esperando a que comenzara la siguiente ronda. Intenté incorporarme, pero los juguetes pequeños me empujaban hacia atrás, agarrando mis brazos, mis piernas, tirando de mi ropa, de mi cabello, todo al mismo tiempo. El gigante de metal, que antes se movía lento, ahora parecía moverse con más precisión. Cada paso que daba hacía que mis oídos retumbaran y sentía que el piso temblaba bajo mí. Sentí como algo me sujetaba del cuello. No era un juguete pequeño, era una mano de una figura grande, pesada, que no se veía hasta que ya estaba sobre mí. Intenté girar, forcejear, pero mi cuerpo estaba completamente atrapado. Y entonces la voz de la muñeca volvió a resonar, esta vez más clara, más fría. Si quieres sobrevivir tendrás que jugar. Su frase me recorrió como un escalofrío, atravesando cada fibra de mi cuerpo. Miré alrededor desesperado, buscando alguna salida, algún objeto que pudiera usar para defenderme, pero la tienda parecía haberse transformado en un laberinto de horror. Los pasillos se alargaban más allá de lo posible, las sombras de los juguetes se proyectaban en las paredes como monstruos gigantes. Una risa chillona llenó el aire. No era de la muñeca ni de los osos, era un coro de todos ellos, un sonido que me atravesaba los oídos y me hacía tambalear. Cada vez que intentaba moverme, más juguetes aparecían de lugares donde antes no había nada.
Estaban por todos lados, escalando estantes, cayendo desde las repisas, avanzando desde las sombras. Intenté gritar, forcejear, romper algo, pero todo parecía inútil. Entonces vi algo que me heló la sangre. La muñeca se inclinó hacia mí, y por un segundo sus ojos se volvieron completamente negros. Y en ese instante, supe lo que significaba la frase que había escuchado antes. Ahora tú juegas con nosotros. No era un juego común. No había reglas. No había escapatoria. Todo estaba bajo su control. Cada movimiento mío, cada respiración, cada parpadeo, era parte de su juego. El gigante de metal levantó su brazo, apuntando directamente hacia mí. Los juguetes pequeños me rodeaban por completo, y la sensación de ser completamente dominado era abrumadora. La linterna cayó y se apagó, dejando solo la oscuridad y sus ojos brillando en el negro. Sentí que me levantaban de nuevo, esta vez entre varias manos. La muñeca avanzó hacia mí, moviéndose con una agilidad imposible para su tamaño. Cada paso que daba parecía sincronizado con los movimientos de todos los demás juguetes. Era como si todo el ejército de juguetes estuviera conectado, obedeciendo a su líder. Me empujaron hacia un círculo formado por los bloques que antes había intentado usar como defensa. Los bloques se movieron, ajustándose como piezas de un rompecabezas gigante, atrapándome dentro de un espacio cada vez más pequeño. Intenté gritar, forcejear, golpear, pero era inútil. Las risas de los juguetes se multiplicaban, mezclándose con sus susurros. Sentí algo metálico rozar mi pierna. El robot gigante estaba justo frente a mí, bajando su brazo lentamente, como esperando el momento perfecto para aplastarme. Y la muñeca, parada frente a mí, inclinó la cabeza y me susurró directamente: si quieres jugar tendrás que aprender nuestras reglas. En ese instante, comprendí algo que me hizo helar la sangre. No podía salir. Nunca. La tienda, los juguetes, todo estaba vivo. Ellos controlaban cada rincón, cada sombra. Y yo era solo un nuevo participante en un juego del que jamás podría escapar. Sentí como las manos me arrastraban al centro del círculo, y los juguetes pequeños se me trepaban encima, presionando mi cuerpo contra los bloques. La linterna cayó justo frente a la muñeca, iluminando su rostro grotesco. Su sonrisa se ensanchó y, por un momento, sus ojos parecieron brillar con un fuego interno, como si supieran que mi miedo era su combustible. Y entonces, con un último clic metálico que resonó en toda la tienda, el gigante bajó su brazo lentamente hacia mí. Los juguetes alrededor se inclinaron hacia adelante, sincronizados, listos para lo que sea que fuera a suceder. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo un juego, era un ritual. Y yo estaba en el centro. La presión sobre mi cuerpo aumentaba con cada segundo. Los juguetes pequeños apretaban mis brazos y piernas, impidiéndome moverme. Sentí como el robot gigante bajaba lentamente su brazo hacia mí, y la muñeca permanecía firme frente a mí, sonriendo con una expresión que combinaba satisfacción y malicia absoluta. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de aire. Cada sonido parecía ahogado por el coro de risas y susurros que llenaban la tienda. Era como si las paredes mismas se burlaran de mí, reflejando ecos distorsionados de mis propios gritos. Y entonces sucedió algo inesperado. La muñeca inclinó la cabeza de lado y levantó una mano. Todos los juguetes que me rodeaban se detuvieron instantáneamente, congelándose en sus posiciones. Hasta el gigante de metal se quedó quieto, el brazo a medio bajar, como si obedeciera un comando invisible. La muñeca habló, y su voz era clara, profunda, y absolutamente aterradora. Ahora veremos si entiendes cómo se juega aquí. Con un movimiento rápido que no debería haber sido posible, se acercó a mí y me tocó el pecho con la punta de sus dedos de plástico. Inmediatamente, sentí un escalofrío recorrerme por completo. Mis músculos se tensaron, mi respiración se volvió corta y cada fibra de mi ser gritaba por escapar, pero era inútil. Cada movimiento tuyo alimenta el juego. Cada miedo tuyo nos fortalece, susurró. Sentí como la luz de mi linterna parpadeaba y se apagaba por completo. La oscuridad me rodeó, pero no estaba sola. Los juguetes seguían allí, invisibles, pero palpables, sus manos, sus presencias, presionándome desde todos lados. Sus voces llenaban mi cabeza, repitiendo una y otra vez: juega, juega, juega. Mi mente empezó a desmoronarse. No podía distinguir realidad de ilusión. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía tener intención. Intenté cerrar los ojos, pero los ojos de los juguetes estaban en mi mente, mirándome incluso allí. Y entonces sentí algo más, un tirón profundo, que parecía arrastrarme hacia el suelo. No era físico.
Era como si la propia tienda estuviera tragándome, absorbiendo mi cuerpo y mi voluntad. Intenté gritar de nuevo, pero esta vez la voz no salió de mi boca, salió de la tienda. Los juguetes reían con mi propia voz, una risa distorsionada, monstruosa. La muñeca dio un paso atrás, levantando sus brazos como si orquestara toda la escena. Los juguetes pequeños me rodearon por completo, formando un círculo perfecto. Sentí como mi cuerpo empezaba a levitar, arrastrado hacia arriba por manos invisibles y poderosas. Bienvenido al juego eterno, dijo la muñeca, con una sonrisa que ya no era de plástico, sino de carne y sombra. Y en ese instante todo cambió. La oscuridad se hizo absoluta. No podía ver nada, ni sentir nada, solo el terror puro de saber que estaba atrapado. Los juguetes seguían allí, aunque no podía verlos, y la risa se convirtió en un coro interminable, un sonido que penetraba mi mente y la destruía poco a poco. No hubo más fuerza. No hubo más resistencia. Solo un entendimiento aterrador. Ya no era humano. Ya no podía escapar. La muñeca había ganado. Los juguetes habían ganado. Mi última conciencia fue un parpadeo de luz que reveló todas las figuras a mi alrededor, inmóviles, observándome mientras desaparecía y susurraban en coro. Ahora tú juegas para siempre. Después de eso el turno nocturno continuó. La tienda permaneció vacía para cualquier observador externo, pero adentro, entre pasillos y estantes, alguien jugaba con ellos. Y si algún día entras a Mundo Feliz por la noche, no te sorprendas si sientes que los juguetes te observan. Porque ellos siempre esperan a alguien más para jugar.